Hoy día, hermanos, vamos a basar nuestro estudio. En realidad voy a exponer hoy día Juan capítulo 3 del versículo 1 al 10. Juan capítulo 3 del versículo 1 al 10. Es ahí donde encontramos la obra más importante del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que les voy a rogar de que tengan sus Biblias abiertas en ese pasaje. Juan capítulo 10, versículo 1, perdón, Juan capítulo 3, versículo 1 al 10. Si hay alguien con el cual no queremos jugar, es con el Espíritu Santo. Como ya he mencionado varias veces, la blasfemia, hay gente que blasfema contra el Espíritu Santo por las malas doctrinas que enseñan respecto a Él, la falta de entendimiento de la obra que el Espíritu Santo, la verdadera obra que el Espíritu Santo hace en su iglesia. Y como ya he mencionado y hemos hablado en varios estudios respecto a Mateo 12, siempre surgen algunas preguntas respecto a Mateo 12, de que la blasfemia del Espíritu Santo contra el Espíritu Santo no tiene perdón, no tiene perdón. Entonces creo que si hay algo en lo que deberíamos enfocarnos y buscar conocer y saber quién es y qué es lo que hace y ser precisos en nuestra doctrina respecto a esto, es sobre el Espíritu Santo. Es alguien con el cual Jesucristo dijo que no se puede jugar, ¿sí? No podemos tomarnos a la ligera el tema del Espíritu Santo. Y hoy día vamos a toparnos con la obra más importante del Espíritu Santo en la vida del creyente. La obra más importante del Espíritu Santo en la vida del creyente. Bueno, hermanos, vamos a abrir como nuestras Biblias, como ya les dije, en Juan capítulo 3 del versículo 1 al 10, y es el pasaje que hoy día vamos a exponer. Es el pasaje específicamente donde encontramos la obra más importante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero déjenme comenzar esta exposición con esta pregunta, y es la pregunta que todos deben estar haciéndose, probablemente, a partir de que han escuchado el título del sermón. Y es, ¿cuál es la obra más importante del Espíritu Santo en nuestras vidas? Escuchen bien esto. Como respondas tú a esta pregunta, podría demostrar que realmente eres un verdadero creyente o no. Escucha bien esto, sí. A la pregunta, ¿cuál es la obra más importante del Espíritu Santo en nuestras vidas? La respuesta que tú des a esta pregunta podría ser una muestra de que realmente eres creyente o no. Y bueno, hoy día, en nuestra época, vivimos en un contexto en el que el Espíritu Santo y su obra es uno de los temas más ignorados dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia conocida, dentro de la iglesia popular, dentro de las denominaciones más grandes, el Espíritu Santo es ignorada, el Espíritu Santo es mal interpretado, el Espíritu Santo es mal entendido. Incluso algunos piensan que pueden utilizar el Espíritu Santo, por lo cual podríamos decir que incluso usan mal la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Irónicamente, al mismo tiempo el Espíritu Santo es muy mencionado en la mayoría de nuestras iglesias, en la mayoría de las iglesias cristianas, sobre todo las, como ya he mencionado, pentecostales, neopentecostales, carismáticas. El Espíritu Santo es sumamente mencionado en esas iglesias. Incluso en algunas iglesias mencionan más al Espíritu Santo que al mismo Jesucristo. Mencionan más al Espíritu Santo que al mismo Jesucristo. Para algunos pastores y miembros se ha convertido en una obsesión. Entonces todo es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace esto, y el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, y el Espíritu Santo llénanos, y el Espíritu Santo bautízanos, y el Espíritu Santo, y todo gira alrededor del Espíritu Santo en algunas iglesias. Algo de lo cual vamos a hablar la próxima semana en el tema del Espíritu Santo y Jesucristo. Pero escuchen, el hecho de que se hable mucho del Espíritu Santo no significa de que realmente se lo conozca. Y hoy día voy a argumentar de que es muy probable de que eso esté sucediendo en la mayoría de las iglesias. Hoy examinaremos la obra más importante del Espíritu Santo. Y esto es interesante y les animo a tomar en cuenta esto. Muchas iglesias mencionan mucho el Espíritu Santo, pero por algún motivo no mencionan la obra más importante que debe suceder en la vida del creyente, que es a raíz de la obra del Espíritu Santo. Y hoy día vamos a examinar esto. Y digo con completa seguridad que es la obra más importante que el Espíritu Santo hace. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dijo en este pasaje, y nos va a decir en este pasaje, de que a menos de que el Espíritu Santo haga esta obra en tu vida, tú no vas a ver ni siquiera el reino de los cielos. O sea, no eres salvo, no eres cristiano, no vas a ir al cielo. Entonces puedo decir con toda seguridad de que esta es la obra más importante del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque sin esta obra no entras al reino de los cielos, ni siquiera vas a poder verlo. Así que hoy día vamos a estudiar este pasaje en el que Jesucristo dijo estas palabras.
Pero antes, déjenme darles una pequeña introducción, y es de que uno de los errores que se cometen a veces antes de entrar a nuestro pasaje, como les dije, vamos a estudiar Juan capítulo 3, versículo 1 al 10. Uno de los errores que muchas veces se cometen es ir a un pasaje sin tomar en cuenta el contexto. Y muchos de ustedes, algunos ya saben esto y están experimentados en que nunca hacemos eso. Siempre queremos conocer el contexto, siempre queremos saber qué es lo que el pasaje dice alrededor. Si vamos a estudiar Juan 3, vamos a ver un poco de qué es lo que sucedió en Juan 2. Vamos a estudiar un poco de lo que se dirá más adelante. Queremos conocer cuál es el contexto en el que se dicen las cosas. Mucha gente cree que la Biblia ha sido inspirada con versículos y capítulos, y no es así. Los capítulos y los versículos fueron introducidos después para poder hacer de que nuestro estudio sea más fácil. Pero siempre tenemos que tomar el contexto antes de poder interpretar un pasaje. Y hoy no vamos a cometer ese error de no ver el contexto, sino que lo primero que quiero que hagamos hoy día es retroceder un poco retroceder un poco en nuestro Evangelio de Juan, al capítulo 2, versículo 23 al 25. Es ahí donde encontramos el contexto en el que Jesucristo se encuentra, el contexto en el que Jesucristo se encontraba en esta conversación que va a tener con este hombre llamado Nicodemo. Y escuchen lo que dice el apóstol Juan en el versículo 23 al 25 del capítulo 2 de Juan. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces resulta de que nos encontramos con Jesucristo yendo a la fiesta de la Pascua. Como buen judío, como buen hombre obediente a Dios, él estaba cumpliendo la ley. La ley demandaba de que todo hombre judío vaya a Jerusalén a festejar esta fiesta. Ustedes pueden corroborar esto en Éxodo 23, versículo 17, Deuteronomio 24, Deuteronomio 34, versículo 23. Y entonces Jesucristo estaba en su camino a la Pascua. Esta es la primera Pascua con la que nos topamos en el Evangelio de Juan. 3 Pascuas nos las vamos a ver, se encuentran en el Evangelio de Juan. Y esta es la primera. La primera, de ahí es de donde sacamos de que Jesucristo tuvo alrededor de 3 años de ministerio. Y entonces Jesucristo estaba yendo hacia la Pascua, pero ¿qué es lo que ya había sucedido antes de este viaje a la Pascua? Jesucristo ya había comenzado a hacer milagros. Ustedes pueden ver esto en el capítulo 2, versículo 1 al 12 de este mismo Evangelio. Jesucristo hizo su primer milagro en unas bodas de Canaán, un lugar bastante público como para hacer un milagro, ¿verdad? En el cual Jesucristo convirtió el agua en vino. Y podemos saber de que este milagro debe haberlo hecho bastante famoso a Jesucristo. Bastante famoso a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro texto dice en el versículo 23, escuchen bien esto, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, pero escucha bien esto, escucha bien el versículo 23, viendo las señales que hacía. Entonces tenemos una multitud de personas siguiendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque habían visto milagros. Porque habían visto milagros. ¿Les suena familiar eso? Hoy los milagros son usados para atraer a las multitudes y la verdad es de que los milagros atraen multitudes. Y la gente utiliza muchas veces los milagros para atraer multitudes, ¿sí o no? Y es lo que hacen los milagros. Entonces las iglesias se ponen carteles que dicen ven y recibe tu milagro. Y entonces las multitudes vienen. Y sí, los milagros van a llamar la atención de las multitudes y es con lo que nos encontramos antes de comenzar el capítulo 3 de Juan. Jesucristo ya había hecho milagros y entonces mucha gente lo está siguiendo porque resulta de que estaban sorprendidos y maravillados con las señales, los prodigios, las obras sobrenaturales que Jesucristo solamente podía hacer. Pero ahora nos topamos con un problema. ¿Cuál es este problema? Todas estas personas, o la gran mayoría de las personas que estaban siguiendo a Jesucristo por los milagros, no eran cristianos, no eran creyentes. Habían visto las señales, estaban asombrados con los milagros, fascinados con los poderes sobrenaturales de Jesucristo, pero aún así ellos no eran verdaderos cristianos. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Escuchen lo que Jesucristo mismo, lo que se nos relata en el versículo 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces la palabra misma nos dice de que de toda esta multitud que estaba siguiendo a Jesucristo por los milagros, porque estaba muy fascinada con las obras sobrenaturales que Jesucristo podía hacer, Jesucristo mismo no confiaba en ellos.
¿Y por qué no confiaban en ellos? Porque Jesucristo conocía todo lo que había en ellos. Jesucristo conocía realmente lo que había en su corazón. Y esto es algo que debe llamar nuestra atención. Sé que ya vamos a entrar al tema de la obra del Espíritu Santo, hermanos, pero es importante que esto llame la atención en el contexto en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque hoy día hay mucha gente a la cual cuando tú le preguntas cuándo te convertiste o cómo es que te convertiste, te responden esto. Yo estaba enfermo y ahora ya no estoy, me he sanado. Yo no tenía trabajo y de repente, de manera milagrosa, he conseguido un trabajo. Yo tenía muchas deudas, igual. Como una obra sobrenatural de parte de Dios pude pagar todas mis deudas. Y la gente piensa de que las personas que reciben milagros son inmediatamente cristianos. Y la gente piensa de que por haber recibido milagros y ahora como han recibido milagros y quieren ir a la iglesia, entonces son creyentes. Pero Jesucristo nos muestra en este pasaje de que todas estas personas que estaban siguiendo a Jesucristo por las señales, Jesucristo mismo no se fiaba de ellos. Jesucristo mismo no confiaba en que realmente sean verdaderos creyentes. Y eso es algo que van a notar recurrentemente por si acaso en el Evangelio de Juan. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, se van a topar con esto varias veces. El Evangelio de Juan capítulo 5, por ejemplo, nos va a mostrar un hombre que estuvo 38 años paralítico. Y después de haber estado 38 años paralítico, Jesucristo viene, lo cura y adivinen qué hace ese hombre. No se convierte, sino que termina siendo un enemigo de Jesucristo. En el capítulo 6 de Juan encontramos lo mismo. Jesucristo va a hacer uno de los milagros más sorprendentes de todo su ministerio, dar de comer a por lo menos 15,000 personas con 2 panes y 5 peces, o al revés si no me equivoco. ¿Y qué va a pasar con toda esa gente que vio ese milagro? No van a terminar abandonando, así es como termina el capítulo 6 de Juan. Y si hay algo que el Evangelio de Juan nos deja bastante claro, es de que una persona que reciba milagros o que haya visto milagros, eso no es siempre sinónimo de que sea una persona creyente. No es sinónimo de que sea un verdadero cristiano. Y Jesucristo sabía eso, y Jesucristo conocía el corazón de los hombres. Jesucristo sabía lo que hay en el hombre, no es lo que nos dice este texto. Entonces estas personas quizás podían aparentar, estas personas quizás podían parecer verdaderos seguidores de Jesucristo, pero no lo eran. Jesucristo desconfiaba de ellos. Y la prueba de que la mayoría de las personas que seguían a Jesucristo por haber estado maravillados por los milagros, la prueba de que no eran verdaderos creyentes, nos la encontramos ya comenzando el capítulo 3 de Juan, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. La prueba de esto nos la encontramos cuando nos topamos ahora con este hombre llamado Nicodemo. Escuchen el capítulo 3 y cómo comienza en el versículo 1 y el versículo 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, y tengan en cuenta, señales que tú haces si no está Dios con él. Nosotros podemos decir y afirmar de que Nicodemo era parte de la multitud que estaba siguiendo a Jesucristo en el pasaje que hemos visto ahora, en el capítulo 2 de Juan, versículo 23 al 25. Era parte de esas multitudes que estaban siguiendo a Jesucristo porque habían visto milagros, porque habían visto señales. ¿Por qué? Porque si ustedes leen, escuchen cómo se presenta Nicodemo. Y dice, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos. Nicodemo está hablando aquí en plural. Él se está presentando como un representante probablemente de todas esas multitudes. Él dice sabemos. Él probablemente es un representante de las multitudes que estaban siguiendo a Jesucristo por los milagros que habían dicho, que había hecho Jesucristo, que habían visto. Y entonces se presenta como alguien que está siguiendo a Cristo o que siente cierta atracción por él. Y Nicodemo dice literal en el versículo 2, dice: es por las señales, ¿sí? Hemos visto las señales que haces y entonces estamos atraídos hacia ti. Sabemos de que has venido de Dios. Pero ¿realmente eran creyentes estos hombres? ¿Realmente era creyente Nicodemo en este momento de su historia, de su vida? No lo era. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Nicodemo no reconoce a Jesús como el Mesías, no reconoce a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, sino que Nicodemo le dice a Jesucristo: tú eres un rabí. Eres un rabí. Eres un maestro.
Nicodemo no ha reconocido realmente quién es Jesucristo, pero estaba dentro de las multitudes, afanadas y fascinadas con los milagros. Y les animo a tomar bien en cuenta esto. Hay mucha gente que sí es fascinada por los milagros y atraída por los milagros y ni siquiera saben quién es Jesucristo. Oh, pero están ahí llenando las mega iglesias. Están ahí llenando los 50,000 que dicen ser. Pero ni siquiera saben bien quién es Jesucristo. Y eso es lo que demuestra Nicodemo acá. Y se presenta a Jesucristo y le dice, tú eres un rabí, tú eres un maestro. Nicodemo no reconoce realmente quién es Jesucristo y esta es una prueba de su incredulidad. Este es el motivo por el cual Jesucristo en el capítulo 2 dijo, yo no confío de estas personas, yo conozco cuál es su corazón. Es por eso que ahora Jesucristo lo va a confrontar a Nicodemo con el hecho de que no es creyente, por más de que estaba fascinado y lo estaba siguiendo por este tema de las señales, de los prodigios. Entonces este hombre era parte de aquellos hombres de los cuales Jesucristo no se fiaba. No confiaba de que realmente tengan una fe sincera. Pero antes de continuar nuestro pasaje, es necesario que les dé algunos datos, algunos detalles respecto a quién era Nicodemo. Y estos detalles son importantes para lo que vamos a exponer en este pasaje, así que les animo a tomar atención. Nicodemo se nos presenta en el versículo 1 como un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Era una de las sectas más estrictas, si no era la secta más estricta, sino quizás del pueblo judío en aquella época. Los fariseos, los que han estudiado la historia de la iglesia o del cristianismo, deben haber visto de que en realidad no comenzaron mal. Los fariseos, la palabra fariseo significa aquellos que se separan, los separados. Y ellos querían, al ver su pueblo siendo influido por el helenismo, por los griegos, por las filosofías y el paganismo griego, ellos buscaron separarse de ellos y mantener la pureza de su pueblo judío. Eso pasó siglos antes de que Jesucristo llegue. Pero las cosas se fueron deformando en el camino. Entonces lo que comenzó con buenas intenciones terminó realmente mal. Los fariseos en la época de Jesucristo eran de las personas con las que Jesucristo más se va a enfrentar y del grupo de personas que más van a oponerse al ministerio y al mensaje de Jesucristo. Los fariseos eran hombres que creían que podían ganarse la salvación por sus obras. Y los fariseos eran hombres demasiado devotos. Es más, para ser parte de los fariseos, tú tenías que comprometerte a cumplir toda la ley de Moisés y todas las reglas y tradiciones que tenían. Tenías que comprometerte a hacer todo lo que ellos, todas las leyes, las reglas y las tradiciones que tenían. Entonces eran hombres muy estrictos. Ustedes pueden darse cuenta de eso en Lucas 18, cuando un fariseo dice, gracias Dios porque yo no soy como esos. Yo ayuno 2 veces al día, yo pago mis diezmos, yo hago esto, aquello. De eso se trataba la vida de los fariseos, de hacer esto y aquello, porque creían de que por sus obras entonces ellos iban a estar en paz y a cuentas con Dios, y de que por sus obras iban a conseguir el favor de Dios. Y entonces este era Nicodemo, un hombre sumamente religioso, sumamente religioso. Y no solamente eso, sino que se nos dice de que era un principal entre los judíos. ¿Qué significa de que sea un principal entre los judíos? Probablemente, es lo más seguro, Nicodemo pertenecía al Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Consejo Supremo de Israel. Entre los 70 más poderosos de Israel estaba este Nicodemo. Este Nicodemo no solamente era un maestro dentro del pueblo, por si acaso. Este Nicodemo era un maestro de los maestros de su época. Los maestros venían a pedirle a Nicodemo consejos y guía. Y como dije, era parte del Consejo Supremo de Israel. Era un hombre sumamente importante en aquella época, sumamente importante, de gran prestigio y de gran autoridad. Y hay algunos datos más que nos da estos primeros versículos acerca de Jesucristo. Hay un detalle bastante interesante y el pasaje nos dice de que Nicodemo se acercó a Jesucristo de noche. ¿Por qué es que se acercó este hombre de noche? Versículo 2, este vino a Jesús de noche. Al parecer se acerca a Jesucristo con una actitud bastante reservada. ¿Por qué? Probablemente, es lo más seguro, muchos de los compañeros de Nicodemo no estaban nada felices con Jesucristo, por si acaso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Jesucristo hizo en el capítulo 2, a partir del versículo 13 al 22? Jesucristo fue a limpiar el templo de todo el mercado que habían convertido a la casa de Dios.
de todos los ladrones que habían metido a la casa de Dios para robarle a la gente. Jesucristo limpió el templo, comenzando su ministerio lo que hizo es limpiar el templo. Esto va a hacerlo 2 veces. Luego Lucas nos relata la última vez que Jesucristo hizo esto. Y entonces podemos entender de que los fariseos quizás no están muy felices con Jesucristo. Los líderes judíos no están felices con Jesucristo. Es más, ya tuvieron una pequeña confrontación en la que le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Entonces ya tuvieron una pequeña confrontación, algo que va a ir escalando poco a poco en el Evangelio de Juan. Entonces podemos pensar de que Nicodemo se acerca a Jesucristo de noche. ¿Por qué? Para evitar ser mal visto quizás con de sus amigos o sus colegas, o del Sanedrín, o de los líderes judíos de su época. Algunos también dicen de que quizás Nicodemo se acercó a Jesucristo de noche simplemente porque quería tener un tiempo a solas con él para preguntarle cosas, como lo considera un rabí. Pero yo creo que es muy probable de que Nicodemo se acerque de noche simplemente porque tiene miedo, de que crean de que él se está asociando con aquel que había ido a limpiar el templo unos días antes. Y se acerca a Jesucristo, escuchen bien esto, de manera muy cordial. Le llama rabí, le llama maestro, reconoce sus milagros. Y es este el contexto en el que Jesucristo comenzará a decirnos cuál es la obra más importante del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y a pesar, escuchen bien esto, a pesar de la cordialidad de Nicodemo, y sin importar quién era este hombre, Jesucristo no era como muchos el día de hoy. Muchas personas las cuales ven su tono de voz y su mensaje según la persona con la que estén hablando. Entonces, si resulta que me topo con alguien poderoso y alguien conocido y popular dentro del pueblo, entonces le hablo de una manera. Y entonces me encuentro con alguien que tal vez no es tan reconocido y no es tan popular y no es poderoso dentro del pueblo, y le hablo de otra manera. No, Jesucristo no hacía eso. Jesucristo, no importa quién era Nicodemo, no importa cuál era su posición, Jesucristo va a hacer lo que normalmente hacía, es ir al grano y mostrarle cuál es la realidad de la vida. Mostrarle a Nicodemo cuál era la realidad de su religión, cuál era la realidad de su vida. Y le va a mostrar y en nuestro pasaje, va a destruir la religión con una simple afirmación. Y esta afirmación la encontramos en el versículo 3. Escuchen lo que Jesucristo dijo. Respondiendo Jesús y le dijo, esto es interesante, uno esperaría que Jesucristo le responda a Nicodemo y le diga, oh maestro de Israel, tú y principal entre los judíos, ¿para qué vienes a mí? Escuchen lo que Jesucristo va a hacer, versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Jesús va a hacer lo que a mí me gusta mucho que Jesucristo haga, y es lo que normalmente hace, es ir al grano, ¿sí? No dar vueltas, no perder el tiempo. Le va a decir directamente lo que Nicodemo necesita escuchar en ese momento. ¿Le duela? No le lo reciba bien. Jesucristo le va a decir la verdad, porque la verdad es la que Jesucristo mismo va a decir más adelante, que es la que nos hace libres, ¿sí o no? Entonces Jesucristo lo va a confrontar con la verdad. Y esta parte, el versículo 3 de nuestro pasaje, comienza con estas frases, de cierto, en el griego amén, amén. Y escuchen, donde sea que encuentren esta frase, es porque de todas las cosas que capaz pasamos por alto cuando leemos la Biblia, esta parte no podemos pasarla por alto, ¿sí? De todo lo que te olvidas y de todo lo que lees y no te acuerdas, escucha, este versículo no te puedes perder, no te lo puedes olvidar. Cuando un rabí en su época decía y comenzaba su discurso, y es importante que Nicodemo le llama a Jesucristo rabí, y luego Jesucristo va a utilizar algo que los rabíes usaban en su época, y decir amén, amén, de cierto te digo. Eso utilizaban para llamar la atención de sus estudiantes, para llamar la atención de aquellas personas que los estaban siguiendo, y era como un preludio para dar un axioma, para dar una verdad absoluta, para dar una verdad que no puedes ignorar, que no puedes perder de vista. Y este versículo 3 comienza con esto. ¿Y qué es lo que Jesucristo le dice? Primero, déjenme decirles, y esto ya voy a comenzar a rebatir un poco lo que pensamos del Espíritu Santo. Déjenme decirles, escuchen bien esto, hermanos, qué es lo que Jesucristo no dijo en este versículo, ¿sí? Escuchen bien esto. ¿Qué es lo que Jesucristo no dijo en este pasaje? Jesucristo no dijo
El que no habla en lenguas no verá el reino de los cielos. Jesucristo no dijo eso. Gracias a Dios que no dijo eso. El que no recibe milagros no verá el reino de los cielos. Jesucristo no dijo eso. Jesucristo no dijo, el que no prospere no verá el reino de los cielos. Jesucristo no dijo eso. Jesucristo no dijo, el que no diezme, el que no pacte no verá el reino de los cielos. Jesucristo no dijo eso. Y hago este comentario porque muchas iglesias hacen demasiado énfasis en esas cosas, ¿sí o no? ¿Has hablado en lenguas? Y las lenguas, y las lenguas, y los pactos, y el diezmo, y los milagros. Hacen demasiado énfasis en ese tipo de cosas, como si la vida eterna de las personas dependiera de alguna de esas cosas. Y no hacen realmente énfasis en lo que la Biblia dice, de que si esto no sucede en tu vida, no vas a ver el reino de los cielos. Si hay algo de lo que nosotros deberíamos hacer énfasis en esto, es en esto, ¿sí o no? Y déjenme decirles que podrías haber hecho todas esas cosas, podrías haber hablado en lenguas, podrías haber dado tus diezmos todos los meses, podrías haber prosperado, podrías haber pactado 1000 veces con los predicadores de la prosperidad, y ninguna de esas cosas, escucha bien esto, va a garantizar que llegues a la vida eterna. Ninguna de esas cosas va a garantizar, es más, ninguna de esas cosas sí a la vida eterna. Ninguna de esas cosas. Y escuchen lo que Jesucristo sí dijo. Jesucristo sí dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, nos vamos a quedar en este versículo 3 un momento, ¿sí? Porque hay varias cosas que tenemos que entender respecto a este versículo 3. Lo primero que quiero que entendamos es de que esto del nuevo nacimiento no es opcional. No es opcional. Jesucristo dice, el que no nace de nuevo no va a entrar, no va a ver ni siquiera el reino de Dios. Y esto es interesante porque Jesucristo no solamente dice no va a entrar al reino de los cielos, sino dice no va a ver el reino de los cielos. O sea, no va a entender el Evangelio, no va a entender quién es Cristo, no va a entender por qué necesita la salvación. El nuevo nacimiento es necesario para que alguien vea. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo dijo comenzando su ministerio? El reino de los cielos se ha, ¿qué? Acercado. Y entonces Jesucristo les mandaba a sus discípulos, vayan y prediquen el reino. Esto es un sinónimo. Prediquen el Evangelio, prediquen quién soy yo y para. Y Jesucristo dice, a menos de que una persona nazca de nuevo, a menos de que una obra sobrenatural en su vida suceda, no va a ver ni siquiera el reino de los cielos. O sea, no va a comprender ni siquiera quién es Cristo, quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, nada, no va a poder entender absolutamente nada. Y Jesucristo dijo de que esto no es opcional. No es de que pueda haber personas en la iglesia las cuales sí han nacido de nuevo y hay otras personas que no han nacido de nuevo. Hoy en muchos lugares no se cree realmente lo que Jesucristo dice. Hay iglesias en las que se conoce a muchos miembros, los cuales llevan años supuestamente en la iglesia, pero siguen con las mismas vidas inmorales y en pecado que antes. Oh, pero les llaman cristianos carnales o les ponen un montón de excusas. Pero Jesucristo dice, si no has nacido de nuevo, no entras, no ves ni siquiera el reino de los cielos. No eres parte. Esto es algo que no es opcional. No por nada, hermanos, los grandes predicadores de la antigüedad hacían énfasis no en las lenguas, no en los pactos, no en la prosperidad, no en los diezmos, no en el bautismo del Espíritu Santo, sino hacían énfasis en el nuevo nacimiento. Spurgeon, Whitefield, Calvino, Lutero, en el nuevo nacimiento. A Whitefield nos cuenta la historia de que una vez una mujer se le acercó y le dijo, Señor Whitefield, ¿por qué nos predica todo el tiempo acerca de que tenemos que nacer de nuevo? ¿Por qué todo el tiempo nos repite? Y la respuesta de Whitefield fue, porque si no naces de nuevo no ves el reino de los cielos. Por eso te repito tanto de que te es necesario nacer de nuevo. Porque sí, ¿qué tal? ¿Qué tal esa respuesta? Creo que esta sí es un tema importante, ¿sí o no? Un tema importante en el cual las iglesias deberían hacer énfasis. La nueva vida que el cristiano tiene a través de la obra del Espíritu Santo, como vamos a ver más adelante. Esto no es opcional. Todo lo demás, como dije,
las lenguas que dicen que el Espíritu Santo provoca, de las cuales vamos a hablar en las siguientes sesiones por si acaso. Los milagros que dicen que provoca el Espíritu Santo. ¿Han visto? Y esto es interesante, Jesucristo está rodeado de personas las cuales han visto un montón de milagros. Y al representante de todas estas personas les dice, por si acaso tú no eres cristiano, y a menos de que nazcas de nuevo no vas a ver el reino de los cielos. Has visto muchos milagros y me estás siguiendo por los milagros, pero eso no significa que estés en tu camino al cielo para nada. Y no es opcional, hermanos. Jesucristo dice, el que no nace de nuevo no entra. No va a ver. No es opcional. Ahora hay varias cosas que tienen que llevarnos a entender esto del nuevo nacimiento. Una es de que la religiosidad externa no vale nada, escucha bien esto, si no proviene de un corazón nuevo. Y esto es el golpe tremendo que Nicodemo va a recibir al escuchar estas palabras. Por eso Nicodemo más adelante, vamos a ver esto, se va a escandalizar de lo que Jesucristo le acaba de decir. ¿Por qué? Porque este tema del nuevo nacimiento lo que nos muestra es de que la religiosidad externa no vale nada si no proviene de un nuevo corazón. Una vez más, ¿recuerdan con quién está hablando Jesucristo? Jesucristo está hablando con Nicodemo. Nicodemo, que era un hombre que estaba acostumbrado a toda su vida a estar metido en la religión, cumplir la religión de su época, las tradiciones, buscar hacer obras y méritos los cuales puedan salvarlo. Nicodemo era un principal entre los judíos, de la secta de los fariseos. Significa que él había hecho una promesa, como les dije al principio, de guardar toda la ley, de guardar toda la ley. Probablemente Nicodemo oraba 3 veces al día, ayunaba 2 veces a la semana, se sentaba en los primeros asientos de las sinagogas, era el primero en dar sus diezmos y ofrendas, guardaba el día de reposo, quizás incluso evitando mirarse al espejo en el día de reposo, porque esa era una de sus tradiciones. Evitaba comer cerdo, entre muchas otras cosas. Nicodemo era sumamente religioso, sumamente religioso. Y adivinen de qué le sirvió toda esa religión para llegar al cielo a Nicodemo. De nada. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo acá. Si no naces de nuevo, no entras. No entras, Nicodemo. No vas a ver ni siquiera el reino de Dios. Lo que Jesucristo quiere que Nicodemo entienda es de que toda esa religiosidad es basura, como Jesucristo dijo en Filipenses 3, versículo 4 al 6. Y recordemos que Pablo también era un fariseo de fariseos. Probablemente Nicodemo tenía un currículum muy parecido al de Pablo. Y Jesucristo le está diciendo, ¿sabes? Toda esa religiosidad, todas esas obras, todos esos méritos, toda esa devoción externa, no sirve de nada, porque no proviene de una vida nueva, no proviene de un corazón sincero, no proviene de un nuevo corazón, no proviene de una obra sobrenatural en tu vida. Entonces no sirve de nada. Sí, mucha gente puede ser religiosa, muchos se pueden acostumbrar a ciertas religiones, a ciertos patrones de conducta, a ciertas tradiciones y rutinas los días domingos, pero eso no significa que sean cristianos. Y Jesucristo le está diciendo eso a Nicodemo. Toda tu devoción, todas tus obras, todos tus méritos, toda tu religiosidad, no alcanzan. No alcanzan. El que no nace de nuevo no va a ver el reino de los cielos. Una tercera cosa que nos muestra esto de nacer de nuevo es cuán mal estamos. Y no importa que seas Nicodemo, un principal entre los judíos y un hombre súper religioso. Y quiero mostrarles esto, ¿sí? Este tema del nuevo nacimiento también nos demuestra cuán mal está el hombre, cuán corrupto está el hombre. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Cómo visitar a alguien y llegas a la puerta de la casa de esa persona te abra la puerta y te mire de pies a cabeza y te diga, un momentito, ¿sí? Antes de dejarte entrar a mi casa, por favor, primero voy a cambiarte esos zapatos tan sucios. Y déjame, por favor, también prestarte otro pantalón. Yo también voy para cortarte el cabello. Y sabes, también, antes de que entres a mi casa, no crees que tienes, por favor, y quizás hacerte hacer algunos ejercicios. ¿Cómo responderías a alguien que te mira y dice, sabes, quiero cambiarte completamente? Obviamente quizás nos
nos sentiríamos como que ofendidos y diríamos, ¿qué se cree? Sí, ¿qué se cree para decirme tales cosas? Pero al mismo tiempo, el que alguien quiera cambiar todo lo que seamos, llevarnos a pensar y a preguntarnos, ¿tan mal me ve que para que entre a la casa de tal persona, necesito cambiar por completo? Sí, el nuevo nacimiento nos muestra eso también. Estamos tan sucios, llenos de maldad, realmente muertos en delitos y pecados, que hasta nuestras buenas obras, dice la Biblia, están sucias. Isaías 64, versículo 6. Y escucha, si Dios va a aceptarnos en su reino, en el reino de los cielos, Él primero completamente. De eso se trata el nuevo nacimiento, una nueva vida. Si Dios va a aceptarnos en su reino, Él va a cambiarnos primero completamente. Él nos va a hacer renacer como nuevas criaturas, hacernos completamente nuevos. Y de nuevo, esto le está diciendo a un fariseo legalista como Nicodemo, alguien que podría pensar que tiene una vida aceptable y correcta y admirable. Jesucristo le dice, no, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Hoy día la gente en muchas iglesias tienen este eslogan, Dios me acepta tal como soy. Ah, suena tan bonito. Pero es una mentira. Si Dios me aceptara tal como soy, entonces ¿por qué me cambia desde el momento en el que me salva? ¿Por qué me cambiaría si Dios me acepta tal como soy? ¿Por qué me haría nacer de nuevo si Él me acepta tal como soy? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que nacer de nuevo para ver su reino si Él me acepta tal como soy? Ahora no me malentiendan, hermanos. La Biblia sí enseña de que Dios nos ama tal como somos, o más bien nos ama a pesar de cómo somos. Pero Él nos va a cambiar. Él no puede aceptar la maldad que está en nuestros corazones, la maldad y el pecado en el que vivimos. Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ese es Dios. Y Dios va a cambiarnos completamente porque Él no puede aceptar la manera en la que somos. Él no nos acepta como somos. Él nos ama a pesar de cómo somos. Eso es algo posible, por si acaso. Y Dios nos muestra amor al mostrarnos en el hecho de que a pesar de toda la maldad de nuestros corazones, Él está dispuesto a cambiarnos, Él está dispuesto a otorgarnos esta obra del nuevo nacimiento. Y ahora, como dije, esta obra del nuevo nacimiento tiene que llevarnos a entender cuán mal estamos, cuán pecadores somos, cuán pecadores somos. Y Jesucristo le dice esto a Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. No, hermano, no es por tu religiosidad, no es por tu posición social, no es por tus méritos, no es por tu obra, no es por tus obras, no es porque simplemente estás atraído a Jesucristo por cosas externas como los milagros, no. Jesucristo dijo, los que van a ver el reino de Dios son aquellos que tengan una nueva vida. Ahora aquí es donde llegamos a un punto, que es un punto crucial en esta exposición. Y es de que el hombre, escucha bien esto, es incapaz de producir el nuevo nacimiento. Y algunos de ustedes se están preguntando, pero hermano, estas sesiones tenían que ser sobre el Espíritu Santo. Estamos llegando a eso, sí, estamos llegando a eso. Y estamos llegando a esto, y primero tenemos que entender esto. El hombre es incapaz de producir el nuevo nacimiento. Incapaz, sí. Incapaz de producir el nuevo nacimiento. El hecho de que el nuevo nacimiento es algo que no está en nuestras manos queda muy claro, ¿sí o no? Pero tristemente muchas iglesias no entienden esto. La Iglesia Católica, por ejemplo, cree que nosotros podemos hacer que la gente nazca de nuevo. La Iglesia Católica cree de que cuando ellos bautizan niños ya están naciendo de nuevo esos niños, ya tienen una nueva vida. En algunas iglesias creen lo mismo, de que cuando tú te bautizas estás ya naciendo una nueva vida. Pero hermano, el nuevo nacimiento es algo que no podemos provocar nosotros. Eso es algo que Nicodemo entendió. ¿Han leído el versículo 4? O más bien, lean conmigo el versículo 4. Escuchen lo que dice. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Las preguntas que Nicodemo hace no son porque realmente quiera que Jesús le diga cómo entrar de nuevo en el vientre de su madre, por si acaso.
Lo más probable, aparte, es de que la madre de Nicodemo ya hubiera muerto, con una probabilidad de vida de hasta 50 años más o menos en aquella época. Nicodemo tenía que tener mínimo 40 para ser parte del Sanedrín. Entonces lo más probable es que su madre ya habría fallecido. Entonces Nicodemo no le está preguntando de manera literal, por si acaso, ¿cómo hago para entrar otra vez en el vientre de mi madre? Nicodemo sabe, ¿sí?, de que eso no es posible. Lo que Nicodemo le dice a Jesucristo en el versículo 4, lo que Nicodemo le quiere expresar a Jesucristo, es este malestar de Jesucristo, tú me estás pidiendo algo imposible para mí. Es eso lo que Nicodemo quiere expresarle a Jesucristo. Y quiero hacerles notar el cambio de actitud que hubo con Nicodemo. En el versículo 2 estaba tan cordial, rabí, maestro. Y ahora en el versículo 4 es casi insolente con Jesucristo. ¿Cómo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? ¿Cómo es posible que yo pueda entrar en el vientre de mi madre siendo viejo y nacer? Pero como dije, Nicodemo no puede estar hablando de forma literal. Pero lo que Nicodemo le está expresando a Jesucristo es de que él no puede hacer eso. Él está incapacitado. Jesucristo le está pidiendo algo a Nicodemo que está fuera de sus manos. Y es exactamente lo que Jesucristo quiere que entienda Nicodemo. Y esto está implícito en esto de nacer de nuevo, ¿sí o no? Si hay algo que nosotros sabemos de que es algo de lo que no tenemos control, es esto del nuevo nacimiento. ¿O me equivoco? ¿Cuántos de ustedes han decidido nacer? ¿Cuántos de ustedes dijeron, saben, voy a nacer en tal fecha, en tal mes, y tales personas van a ser mis papás? Creo que nadie, ¿no? Y Jesucristo está utilizando esta analogía para hacerle entender a Nicodemo de que sí, está fuera de sus manos el nuevo nacimiento. Y Nicodemo entiende que Jesucristo le está pidiendo algo que él no está a su alcance, él no puede hacerlo. Y esto no es nuevo, la Biblia nos dice varias veces respecto a esto, de que este del nuevo nacimiento es algo que el hombre no puede hacer, no puede hacer. No seamos así como ese pastor que agarra Efesios 2.1, eso les comenté hace unas semanas. Efesios 2.1 dice esto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y dice, ¿vieron, hermanos? Cuando nosotros vamos a Jesucristo, Él nos da vida. Un momentito. El pasaje dice que estás muerto. ¿Cómo un muerto puede ir a algún lugar? ¿Cómo un muerto puede ir a conseguir vida en algún lugar? No puede. Eso no dice el pasaje. Igual acá, ¿cómo alguien puede nacer de nuevo? ¿Cómo alguien puede hacer eso? No puedes. No puedes. Estás completamente inhabilitado para esto. Y adivina, esto es esencial. Esto, como ya dije, no es opcional. Si no has nacido de nuevo, no entras al reino de los cielos. No vas a ver el reino de los cielos. El profeta Jeremías lo puso de esta manera. Jeremías 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Está poniendo un ejemplo para que entendamos de que es imposible. Escuchen lo que dice. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? El profeta Jeremías nos presenta algo que es imposible. ¿Cómo un etíope puede cambiar su piel? ¿Cómo el leopardo puede quitarse sus manchas? Es imposible. Y el profeta Jeremías lo compara con nosotros, cambiar nuestra maldad. Así de imposibilitados estamos. Es algo que nosotros no podemos hacer. Y Nicodemo entiende esto. Entiende que el nacer es algo imposible para él. Es algo que está fuera del alcance de sus manos. Así que es por eso que hace estas preguntas a Jesucristo. Es por eso que le dice, me estás pidiendo algo imposible, imposible para mí. Y ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de Jesucristo? La respuesta de Jesucristo es, sí, es imposible para ti, pero el Espíritu Santo puede hacerlo. Y es aquí donde llegamos al tema del día de hoy, la obra más importante del Espíritu Santo. La respuesta de Jesucristo a Nicodemo, después de que Nicodemo le expresa de que le está pidiendo algo imposible para él, la respuesta de Jesucristo para Nicodemo va a ser decirle, sí, tú no puedes, el Espíritu Santo sí puede. El Espíritu Santo sí puede. Escuchen el versículo 5 al 8. Respondiendo Jesús, de cierto, una vez más esto, de cierto, así.
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora sé que acabo de leer varios versículos, 4, y los vamos a diseccionar, hermanos. Comencemos con el versículo 5. Y como dije, la respuesta de Jesucristo a Nicodemo es: el Espíritu Santo sí puede hacer esta obra. El Espíritu Santo sí puede hacer esta obra. En el versículo 5, ¿qué está diciendo Jesucristo? Escuchen una vez más. Dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere Jesucristo con esto del agua y del Espíritu? Aquí es donde cometen un terrible, terrible error lo de la Iglesia Católica cuando dice de que el agua se refiere al bautismo. Hermanos, eso es completamente ilógico, absurdo. ¿Por qué? Escuchen. Jesucristo, si se estuviera refiriendo aquí en el versículo 5 al agua del bautismo, entonces Jesucristo simplemente tenía que decirle a Nicodemo esto: Nicodemo, ¿quieres nacer de nuevo? ¿Por qué no vas con Juan el Bautista? Todavía sigue vivo, él te puede bautizar. Él te puede meter al agua y ya está. ¿Qué tanto problema? ¿Qué tanto conflicto nos estamos haciendo acá? Entonces, escuchen, hermanos, Jesucristo no puede estar refiriéndose al agua del bautismo. Una cosa más es de que el bautismo todavía no había sido instituido por Jesucristo, eso se va a instituir al final de su ministerio. Pero decir de que Jesucristo está refiriéndose aquí al bautismo es realmente absurdo, y realmente alguien tiene que ser un muy, muy mal intérprete y estar completamente ciego para interpretar este pasaje de esta manera. Recordemos que Jesucristo está hablando con un hombre que conocía muy bien el Antiguo Testamento. Y aquí es donde vamos a empezar a entender a qué es a lo que Jesucristo se está refiriendo. Jesucristo está hablando con un hombre que probablemente podía recitar de memoria grandes porciones de la Escritura en el Antiguo Testamento. Y escucha lo que Jesucristo está haciendo acá. Jesucristo le está mencionando ciertas cosas que Nicodemo podía reconocer. Ciertas cosas que en el Antiguo Testamento se mencionan y que tienen que ver con esto del nacer de nuevo. El agua y el Espíritu. En el Antiguo Testamento, el agua era algo, se utilizaba de manera simbólica para mostrar de que alguien era limpio de su inmundicia. En Números 19:19 dice: los que por algún motivo estaban inmundos se les mandaba lavarse con agua. Y eso sí era algo físico que ellos tenían que hacer cuando habían tocado un muerto, cuando habían tocado algo enfermo. Entonces ellos tenían que lavarse con agua, está bien. Pero luego los profetas van a utilizar este concepto de lavarse con agua como un símbolo, como un ejemplo de lo que debía suceder en nosotros y de lo que Dios hace en nosotros. Limpiarnos con agua, pero de manera simbólica. Escuchen lo que dice Zacarías 13, versículo 1. En ese tiempo habrá un manantial abierto de la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. El agua se lo utilizaba como un término simbólico para referirse a la limpieza de nuestros pecados y de la inmundicia. Pablo va a utilizar una expresión muy parecida, ¿sí o no? Efesios 5, cuando Pablo le dice a los maridos, a los esposos, que enseñen a sus esposas las palabras. ¿Por qué? Escuchen lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces no está hablando de agua literal. No puede estar hablando de agua literal. El agua era un símbolo de alguien que iba a ser limpio y purificado de sus pecados. Es por eso que Jesucristo le dice: si alguien no nace de agua, si alguien no es completamente purificado. Y hay un pasaje, vamos a mencionarlo en un momento, que está sumamente relacionado a lo que Jesucristo dice acá. De la misma manera, el mencionar al Espíritu, escucha bien esto, en el Antiguo Testamento el Espíritu representaba renovación. El Espíritu estaba ligado, escucha bien esto, a la acción de dar una nueva vida. Escucha lo que dice Salmo 104, versículo 30. El salmista habla en un contraste entre aquellos que estaban muertos. Escucha lo que dice: envías tu espíritu y son creados.
El Espíritu tiene representaba esta renovación o la acción de dar vida. Isaías 32, versículo 14 al 15. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Escuchen lo que el profeta Isaías nos muestra. Un lugar completamente muerto. ¿Hasta qué? Hasta que el Espíritu desciende. Isaías 44, versículo 3 al 4. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de agua. Una vez más, el espíritu, junto con este símbolo del agua, va a dar vida en un lugar muerto como un desierto. Ezequiel 37, 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y viviréis. Jesucristo mismo dijo, Juan 6, versículo 63, el espíritu da ¿qué? El espíritu da vida. El espíritu da vida. Y vayan conmigo, hermanos, los que quieran, a Ezequiel 36. Es un pasaje que está sumamente relacionado con lo que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo acá. Y es un pasaje en el Antiguo Testamento que nos relata este tema del nuevo nacimiento, ya en el Antiguo Testamento. Escuchen lo que dice Ezequiel 36, versículo 24 al 25. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Ahora, escucha bien esto, hermano. ¿Quién dice que va a hacer todas estas cosas? Dios. Ustedes leen este pasaje y van a notar de que dice yo haré, yo haré, yo haré, yo haré. Aquí no hay mérito, obra humana, no hay accionar humano. Y esto está relacionado con el nuevo nacimiento de Juan 3. Escuchen lo que dice. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Se acuerdan? Jesucristo dice, el que no nace de agua y de espíritu. Yo voy a esparcir, dice Dios, sobre vosotros agua limpia. ¿Y seréis limpiados de qué? ¿Del barro físico? No, escucha lo que dice. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es un agua simbólica. Es una expresión simbólica de echar a alguien agua para que sea limpio de su inmundicia, de sus pecados, de su idolatría. Y escucha lo que dice en el versículo 26, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermano, ¿cuán más claro puede ser? Jesucristo está utilizando, está utilizando expresiones que Nicodemo hubiera reconocido como aquello que está escrito en el Antiguo Testamento. Esa necesidad de pureza y limpieza de nuestros pecados y de nuestros ídolos. Esa necesidad de una nueva vida en nosotros. No es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Es algo que ya se había dicho antes. Y entonces Jesucristo está haciendo referencia a esto. Esta obra sobrenatural que no la puede hacer un hombre, que tiene que ver con esto del agua y del espíritu, como ya les he mostrado, está relacionado al nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento. Y esta es una obra sobrenatural, no la puede hacer Nicodemo. Jesucristo le va a recalcar esto. Escuchen el versículo 6, volviendo a Juan. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, la carne no puede hacer nada. Lo que es nacido de la carne solamente puede hacer algo carnal. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta es una obra que solo el Espíritu puede hacer. Ahora, Nicodemo debe haber estado realmente, escuchen bien esto, al escuchar lo que Jesucristo le está diciendo acá, con la boca abierta. Literal. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba destruyendo todo lo que él creía. Jesucristo estaba destruyendo lo que él creía respecto a de que la salvación era por las obras. Jesucristo está destruyendo la hipocresía de su época, lo estaba humillando de tal manera que le dice, si esto no sucede en ti, que es algo que tú no puedes hacer, no ves el reino de los cielos, o sea, tú dependes de alguien más. Tú no eres autosuficiente. Tu religiosidad, tu devoción externa, no sirve de nada. No sirve de nada.
Y como dije, Nicodemo tiene que estar con la boca abierta acá. Y está en cierta manera traumado. Escuchen lo que dice el versículo 7. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. Jesucristo le dice, tranquilo, Nicodemo. La palabra maravillar en el griego es la palabra taumazo, que significa asombrar, sorprender. Es la misma palabra que se utiliza con el miedo o el asombro que sintieron los discípulos. ¿Se acuerdan? Lucas 8, cuando Jesucristo calma la tormenta. Y los discípulos se asustaron y se maravillaron y cayeron de miedo diciendo, ¿quién es este? Es la misma palabra, Jesucristo usa la misma palabra acá. O sea, Nicodemo aquí está como traumado. Y Jesucristo dice, tranquilo, no te maravilles tanto, Timoteo. Perdón, Nicodemo, de que, de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Y por si no fuera suficiente, Jesucristo le va a recalcar a Nicodemo de que el nuevo nacimiento, escucha bien esto, es una obra soberana del Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Y es una obra sin la cual el hombre no va a ver el reino de los cielos. No va a entrar al reino de los cielos. Escucha lo que Jesucristo le dice, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En este versículo 8 encontramos importantes características del Espíritu Santo. Primera característica, tiene voluntad propia. Hace lo que Él quiere. Eso es lo que Jesucristo dice. Es como el viento. Él viene y va a donde Él quiere. Tú no lo controlas. Es soberano. Es soberano. Y ahora esto es importante. Como dije, no estamos dando clases de seminario sobre neumatología, pero aquí encontramos uno de los atributos del Espíritu Santo. Y es de que Él tiene voluntad y es soberano. Él no es, por si acaso, una fuerza mística o una energía, como algunas sectas engañan enseñan esos engaños. No, Él tiene voluntad. Él es soberano. Y escucha, tú no lo controlas. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Tú no lo controlas. ¿Puedes controlar el viento? No, no puedes. Solo escuchas su sonido. Sientes su presencia. Pero no lo controlas. Y hago énfasis en esto porque hoy día vivimos en una época en la que muchos hombres dicen controlar al Espíritu Santo, ¿sí o no? Reciban el Espíritu Santo, dicen, como si el Espíritu Santo tuviera que hacerles caso. Y soplan en el micrófono, reciban el Espíritu Santo, y que caiga el Espíritu Santo, dicen, como si ellos tuvieran control sobre el Espíritu Santo. Jesucristo dice acá no. Jesucristo dice acá, el Espíritu Santo es soberano. Tú no lo controlas, Él es como el viento. A donde quiere, Él va y viene. Cualquier persona, escucha, que piense que puede controlar al Espíritu Santo, es un falso maestro. Es un blasfemo. Eso es blasfemia, hermano. ¿Creer que puedes controlar al Espíritu Santo? ¿Qué clase de doctrina es esa? ¿Puedes controlar a Dios? No, no. Jesucristo le dice, le recalca a Nicodemo, el Espíritu Santo es soberano. En el versículo 18, Él es como el viento. Va y viene. Tú no puedes controlarlo. No puedes controlarlo. Pero, escucha bien esto, sí se puede sentir su obra. Por eso Jesucristo le dice, escucha su sonido. Está bien, no lo controlamos, pero podemos percibir cuando el Espíritu Santo está obrando. Eso sí podemos percibir. Podemos darnos cuenta cuando el Espíritu está obrando. Yo les aseguro de que las personas se dieron cuenta de cómo el Espíritu Santo obró en Mateo. Siendo un publicano, enemigo del pueblo judío, de un momento a otro apóstol de Jesucristo, abandonando toda esa vida de pecado, les puedo asegurar de que la gente dijo, ahí hay una obra del Espíritu Santo. Les puedo asegurar de que la gente se dio cuenta de que el Espíritu Santo había obrado en Pablo. Siendo un perseguidor y asesino de cristianos, ahora un predicador. Por eso Jesucristo dice, siente su sonido por si acaso. Se siente su obra. Uno puede ver, uno experimenta su obra. Uno ve la obra del Espíritu Santo en los demás, cuando realmente éste obra. Entonces sí siente su sonido. Las personas a su alrededor se dan cuenta cuando el Espíritu Santo obra en una persona. Y esta, hermanos, es la obra más importante del Espíritu Santo en la vida del creyente. El nuevo nacimiento.
Sin esto la Biblia dice, no entras, no ves el reino de los cielos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Sí o no? Yo sé, varios tienen esa pregunta probablemente. ¿Cómo saber de que he nacido de nuevo? Y más vale que preguntemos esto, pues nuestra eternidad depende de esto, ¿sí o no? ¿Sí o no? La Biblia es clara al respecto. Y la Biblia nos muestra cuáles son las evidencias de que hemos nacido de nuevo. Y les voy a dar, esto no va a durar mucho. Pero primero déjenme decirles qué cosas no comprueban de que hayas nacido de nuevo. ¿Cuáles son aquellas cosas que no comprueban que hayas nacido de nuevo? Uno, religiosidad externa. Esto es lo que Nicodemo era. Nicodemo, un hombre acostumbrado a la religión, seguir rutinas, te dejas llevar por lo que hacen las multitudes y sigues ciertas costumbres. Tu familia resulta que era cristiana o católica y estás acostumbrado a seguir ciertas normas y ciertos días de fiestas y ciertas cosas. Algunos no toman, no fuman para sentirse más religiosos. Te comportas relativamente bien, entonces crees que eres nacido de nuevo. Pero no, la religiosidad externa, esa no es una prueba de que alguien haya nacido de nuevo. Cualquier persona puede ser un religioso hipócrita. Externamente, hemos visto eso en Romanos 2 hace un tiempo, ¿sí o no? Externamente, siendo maestro incluso de maestros, ¿no? Esto es comparable a lo de Nicodemo acá. Pablo dice, tú que eres maestro y enseñas, tú no vives. Sí, estás acostumbrado a cierta religión, estás acostumbrado a que te llamen cristiano, judío, lo que quieras. Estás feliz de tener la circuncisión, algo externo. Y confías en tu bautismo, confías en cosas externas y crees que por eso estás bien, no. No es por la religiosidad externa, hermano. Si fuera por la religiosidad externa, quizás los musulmanes entonces nos ganarían por mucho. Ellos estarían más cerca del reino que nosotros. Los musulmanes oran 5 veces al día, apuntando hacia la Meca todavía. No es por la religiosidad externa. Y hermano, no estoy diciendo que esté mal orar, no estoy diciendo que esté mal ayunar, no fumar, no tomar y todo eso, sí, pero la pregunta es, ¿proviene de un corazón nuevo o proviene simplemente de una costumbre y de una rutina? ¿O proviene simplemente porque nos sentimos obligados a vivir de esa manera? Otra cosa que no comprueba de que hayas nacido de nuevo es de que te compares con otros y pienses que estés mejor. Hay algunos que para confirmar que han nacido de nuevo buscan compararse y dicen, no soy perfecto, pero mira, hay otros que son peores que yo. Ellos sí están mal. Yo me equivoco, ¿no? Yo miento a veces, pero no estoy tan mal. Hermano, el hecho de que te creas mejor que otros no significa que hayas nacido de nuevo, por si acaso. Eso no te hace más que un fariseo. Una vez más, Lucas 18, gracias Dios porque yo no soy como los otros. El hecho de que creas que eres mejor que otros no te hace, no significa que hayas nacido de nuevo. Escucha bien esto, el tener conocimiento no es una prueba de que hayamos nacido de nuevo. El tener mero conocimiento no, y que un conocimiento que no afecta nuestra voluntad, que no afecta realmente nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, no es una prueba de que hayas nacido de nuevo. Sí, hay gente que puede recitar versículos. Como dije, Nicodemo probablemente podía recitar pasajes enteros del Antiguo Testamento, capítulos enteros del Antiguo Testamento. Pero no por eso era nacido de nuevo. Santiago 2, versículo 19 nos dice de que hasta los demonios tienen conocimiento. Hasta los demonios tienen conocimiento. ¿Y eso los hace salvos? ¿Eso los hace nacidos de nuevos? ¿Nacidos de nuevo? No. Para nada, para nada. Entonces, ¿qué cosas realmente prueban de que hemos nacido de nuevo? ¿Qué cosas prueban de que hayamos nacido de nuevo? Uno, verdadera fe en Jesucristo. Verdadera fe en Jesucristo. Esto del nuevo nacimiento está íntimamente relacionado con la fe, por si acaso. ¿Cómo sabemos esto? Por este mismo capítulo de Juan. En la misma conversación, Jesucristo le va a decir a Nicodemo, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El nuevo nacimiento, hermano, está relacionado con esto de la fe, íntimamente relacionado con esto de la fe. En la misma charla, Jesucristo le va a decir a Nicodemo, ¿tú quieres tener la vida eterna? La vida eterna, la cual necesitas nacer de nuevo para tener, bueno, también por si acaso necesitas creer en mí.
creer en mí para vida eterna. ¿Por qué? Porque lo que el Espíritu Santo hace al darnos una nueva vida es dirigirnos a Cristo y a la fe. Eso vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál es la relación de Jesucristo con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos abre los ojos a la salvación que Cristo ha ganado a nuestro favor. Nos convence de cuán pecadores somos y cuánto lo necesitamos para estar en paz con Dios, para limpiar nuestras almas corrompidas y negras por el pecado. La verdadera fe, aquella que confía y depende completamente de Cristo, que abandona sus obras y sus méritos y depende solamente de Cristo. Esa sí es una prueba del nuevo nacimiento, hermano. Hay gente en las iglesias que me da lástima, me da mucha pena, sinceramente. Que tú vas y les preguntas, yo me topo con gente así cuando salimos a predicar a la calle. Ya soy cristiano, te dicen. Ah, sí, ¿por qué eres cristiano? Y te empiezan a dar una lista de sus méritos. Digo, ah, sí, ¿eres cristiano? ¿Por qué? Yo leo mi Biblia, yo soy líder de jóvenes, yo soy líder de célula, yo alabo, estoy en el ministerio de alabanza, voy a la iglesia los domingos, leo mi Biblia a veces, oro. Puras obras. Eso es alguien que no ha nacido de nuevo. Alguien que ha nacido de nuevo cuando piensa en la vida eterna y por qué va a llegar al cielo. Te dice Cristo. Solo Cristo. Mis obras no sirven de nada. Mis logros son basura. Solo Cristo, su muerte, su crucifixión, su vida santa y pura. Eso es suficiente. Alcanza y sobra para salvar a un pecador como yo. Solo Cristo. Solo la fe en Cristo. Esa es una prueba de que alguien ha nacido de nuevo. Esa sí es una prueba de que alguien ha nacido de nuevo. Déjenme mostrarles eso. Gálatas 5, versículo 6. Escuchen lo que Pablo dice. Gálatas 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe. Y ahora escuchen lo que Pablo dice en el capítulo 6 de Gálatas, versículo 15. Después de haber escuchado este versículo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo utiliza la misma fraseología y dice, no, lo único que importa al que está en Cristo es la fe. Y luego dice, lo único que importa al que está en Cristo es el nuevo nacimiento. Es el ser una nueva creación. El nuevo nacimiento está ligado y está unido a la fe. Si has nacido de nuevo, eres alguien que ha abandonado sus méritos, sus logros, su religiosidad y ha puesto toda su confianza en Jesucristo. Toda su confianza y dependencia en Jesucristo. El nuevo nacimiento, hermanos, cambia nuestros afectos. El nuevo nacimiento cambia mis afectos. Deuteronomio 30, versículo 6, Dios dice, yo voy a circuncidar su corazón, ¿para qué? Para que me amen. Para que me amen. Y esto de la circuncisión del corazón en el Antiguo Testamento, como hemos visto en Romanos hace algunas semanas, está ligado, es el nuevo nacimiento, se está refiriendo al nuevo nacimiento, esto de darnos un nuevo corazón. Y Dios dice, yo les voy a dar un nuevo corazón, yo voy a circuncidar su corazón para que me amen. El nuevo nacimiento lo que provoca es que por primera vez en nuestras vidas ahora Dios empieza a ocupar el lugar que se merece. ¿Cuál es el primer mandamiento y más importante? ¿Amar a quién sobre todas las cosas? A Dios, ¿verdad? Hasta ese momento, hasta antes de que alguien nazca de nuevo, escucha bien esto, el hombre normalmente hace a un lado a Dios, ¿por qué? Por su trabajo, por su familia, por el dinero, por los amigos, por los estudios. Todo puede ocupar el lugar de Dios. Pero cuando el nuevo nacimiento ocurre en la vida de una persona, eso cambia radicalmente. Ahora Dios es lo principal. Ahora Dios es lo que más anhelo. Ahora Dios es lo que más anhelo. Y esto es realmente importante porque mis afectos cambian. Ahora amo a Dios. Y escucha, el nuevo nacimiento también viene acompañado de una nueva voluntad. Entonces cambian mis afectos y cambia mi voluntad. ¿Se acuerdan lo que hemos leído? Ezequiel 36, versículo 27. Y yo pondré de mi espíritu en vosotros para que andéis en mis obras y las pongáis por obra. Para que andéis en mis mandamientos, perdón, y las pongáis por obra. La voluntad del hombre cambia. Ahora quiero hacer lo que tú quieres que haga. Quiero someterme a tu palabra. Quiero vivir como tú me digas que viva.
¿Por qué? Porque te amo. Jesucristo mismo dijo eso. Los que me aman, ¿qué hacen? Guardan mis mandamientos. Juan 14:15. Entonces alguien que ha nacido de nuevo, hermano, alguien que ha nacido de nuevo, es alguien que va a tener fe verdadera puesta, su fe puesta en Jesucristo, una fe verdadera en Jesucristo. Es alguien que sus afectos han cambiado y su voluntad también ha cambiado. Y todo esto es gracias al Espíritu Santo. Todo esto es gracias al Espíritu Santo. Y quiero hacerles notar, hermanos, para terminar hoy día, de que no es sorpresa de que mucha gente ignore esto. Incluso de que dentro de las iglesias los líderes de las iglesias ignoren la importancia del nuevo nacimiento. ¿Por qué no es sorpresa? Escuchen el capítulo 3 de Juan, versículo 9 y 10. Escuchan. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, Nicodemo, ¿no entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes? Te dije que no puedes, que el Espíritu Santo tiene que hacerlo. Y sigue Nicodemo, ¿cómo puedes hacer esto? No, no puedes, Nicodemo, no puedes, tú no puedes. Dependes de una obra sobrenatural de Dios, del Espíritu Santo. Y ahora escucha cómo Jesucristo, ¿qué le va a decir Jesucristo? El versículo 10. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Por eso les decía, no es sorpresa de que un maestro incluso ignore esto. Ignore esto. Hay muchos pastores que ignoran esto, como dije, hacen tanto énfasis en otras cosas y en esto no. Y en el nuevo nacimiento no, que está una y otra vez escrito en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, como una obra sin la cual nadie va a entrar al reino de los cielos. Tanto énfasis en las lenguas, tanto énfasis en los pactos, en los diezmos, en las ofrendas, en los milagros. Y ninguna de esas cosas va a acercar a nadie más a Dios o al reino. Ninguna de esas cosas. Pero el nuevo nacimiento no es opcional. Y se olvidan de esto y lo ignoran. Y no es sorpresa, como les dije, porque Nicodemo, siendo un maestro en Israel, y como ya dije, era probablemente un maestro de maestros, ignoraba esto. Ignoraba esto. Escucha, Nicodemo, siendo un maestro de religión en su época, él mismo no era salvo. Él mismo no había nacido de nuevo. No sé por qué la gente se escandaliza cuando a veces yo pongo en duda la salvación de algunos pastores que conozco o que se dicen pastores. Y digo, ese pastor probablemente ni siquiera es cristiano, ni siquiera ha nacido de nuevo al ver sus frutos. Y la gente se escandaliza y dice, ¿cómo? ¿Cómo vas a decir eso de un pastor? Escucha, Nicodemo, un maestro de Israel, esa era su situación, puede pasar. No es tan raro. Puede suceder de que una persona que conozca la Biblia de tapa a tapa, como era Nicodemo, haya ignorado algo tan importante. Algo tan importante. Y Jesucristo lo confronta con su ignorancia. No lo va a dejar así nomás y le va a decir, ¿qué? ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Y ahora, ¿por qué Jesucristo lo confronta con eso? Porque quiere confrontarlo con la verdad, con su ignorancia, con el error en el que ha estado viviendo todo este tiempo. Porque la verdad, hermanos, es que es lo que nos hace libres. Y gracias a Dios, cuando ustedes estudian la vida de Nicodemo, la verdad que Jesucristo, la verdad con la que Jesucristo confrontó a este hombre en este pasaje, cuando nosotros vamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 7, el Evangelio de Juan, después de la crucifixión de Jesucristo, van a encontrar un Nicodemo completamente distinto. Ya no va a venir a Jesucristo de noche. Va a ser alguien dispuesto a defender a Jesucristo. Va a ser alguien dispuesto a darle una sepultura honorable a Jesucristo. Y por algún motivo, en la historia de los mártires, hay un Nicodemo que murió como un mártir de Jesucristo. Esta verdad, gracias a Dios, terminó en la salvación de Nicodemo. Y es lo que esperamos que también suceda al exponer este pasaje, hermanos.